Desde el aire es un entramado de selva surcada por ríos y arroyos. Un escritor hablaría del color de los ríos y arroyos de color café o de venas de color café, o usaría alguna metáfora más feliz para definir el complejo mundo del delta, que tiene como punto de referencia más importante para salir o llegar navegando al río Luján, en la estación fluvial de Tigre. Está muy cerca de Buenos Aires y, sin embargo, Tigre, y lo que representa por la historia de sus emblemas, sigue manteniendo un halo de misterio, a veces tan cerrado como la propia selva que se derrama por sus riberas. En el embarcadero me encuentro con Pablo Pereira, museólogo, que me propone navegar por sus riachos en un día espléndido, a pleno sol. Apenas salimos, enfilamos hacia el río Sarmiento. Ahora estamos navegando en el río Sarmiento, antes llamado Abra Nueva. Y Sarmiento, bueno, fue un gran protagonista de esta zona, fue un gran... difundió muchísimo este lugar con las autoridades para incentivarlos, para estimularlos a que haya un desarrollo productivo, un desarrollo del turismo y que se habite, ¿no? Él salía con las autoridades que invitaba, llegados desde el tren en Tigre. El gran impulsor también de la llegada del tren a Tigre fue Sarmiento, porque hasta 1863 el tren llegaba hasta San Fernando. Claro. Y él hizo las gestiones como para que después, a los 2 años, 1865, el presidente Mitre llegue en el tren inaugural en enero del 65 hasta donde está hoy la estación, ¿no? Y ahí combinaban con los vapores y con los barcos que salían desde la estación fluvial. De acá salen las lanchas que hacen recorridos turísticos. Hay lanchas las lanchas colectivas que hace muchos años tienen determinados trayectos, determinadas rutas que van por determinados arroyos, y hay otras que hacen turismo, e incluso hay algunas que van a Uruguay, a la isla Martín García y a otros lugares más lejanos. Una lancha de madera, me acuerdo. Puede ser, sí. Sí, en realidad últimamente lo hacían catamaranes, pero siempre se usaron... Las lanchas de madera son como un patrimonio de la humanidad, ¿no? Las más antiguas son de la década del 30. Alguna vez leí que había incluso un yate presidencial, así como había un tren presidencial, sí, un avión presidencial, un yate presidencial. Bueno, ¿lo usaban acá en Tigre? Hubo varios. En realidad el primer yate presidencial, que le llaman algunos presidencial, es la Talita, que era un pequeño vaporcito que Sarmiento proyectó la primera compra de buques de guerra, claro, en Inglaterra. Y como eran como 12 buques que llegaron al país en la década del 70, 1870, entre ellos la corbeta Uruguay, que está en Puerto Madero. Sí, claro. El mismo astillero le obsequió la Talita, que era este vaporcito que te cuento, pero Sarmiento no lo consideró como si fuera un regalo, le pareció como de mal gusto que le hayan regalado personalmente a él ese barco, ¿no? Como si fuera un favor. Entonces se lo cedió primero a la Armada y después a la prefectura. Y entonces él, eventualmente, cuando invitaba amigos o personalidades o autoridades, lo sacaba a navegar para mostrarle las bondades de este lugar. Después hubo otros yates presidenciales. Estuvo la Dara, que gracias a Dios y a sus dueños, hoy día está en perfectas condiciones. Ese yate venía a las regatas del río Luján con el presidente. ¿Quién era?
Y en ese momento Agustín P. Justo, por ejemplo. Ah, en los años 30. Sí, exactamente, cerca de los 30, los 20. ¿Y Perón no tuvo un yate también? Creo que sí. Perón usó el Tecuara, que fue el que le siguió como yate presidencial a la Dara, que es este que te estoy contando. El Tecuara sobrevivió hasta la década de los 80, 90, y se quiso restaurar, pero los costos no le daban al dueño que lo quería hacer y lo desmantelaron. Acá se filmaron muchas películas, ¿no? Sí. Yo recuerdo algunas, seguro, no sé si de Armando Bo o de Sandro o... Sí, claro. Esa de esquí acuático, ¿no? Típica. Se filmó muchísimo. En la década del 70 se filmaron muchísimas películas. En el 70 se filmó Muchacho, ahora que decís, lo nombrás a Sandro. Filmaron un montón de películas. Isabel Sarli y Armando Bo filmaron un montón. Ah, claro, me imagino, ¿no? Y sí, calculá que son lugares como exóticos y eran ideales para los argumentos de las películas de Bo. El delta está vivo. Los ríos que bajan turbios desde el norte para desaguar en el Río de la Plata traen mucho sedimento que van formando islas, y así es como el delta crece sostenidamente. Ni siquiera se parece este tigre a aquel otro antiguo refugio de las clases altas, adineradas, argentinas, de principios del siglo XX, o al que dio origen a ese ser tan particular que es el habitante nativo, el islero. No te olvides que también hay un sacrificio del isleño, el verdadero isleño que se vino en épocas de inmigración a estas zonas, también las padeció, sufrió para adaptarse al lugar, calcular las crecientes, en esos momentos las heladas, se dedicaban a los cultivos de frutales. Los frutales eran muy costosos de que lleguen a su buen punto, y muchas veces las demandas eran tan grandes y tanta oferta había, que las pujas y las disputas eran muy encarnizadas, y muchas veces por no malvender la fruta las tiraban al río. Una vez llegado a Tigre, donde está el Parque de la Costa, estaba el puerto del río Tigre, y en la dársena el primero que se ubicaba, el más cercano al cliente, era el que mejor vendía la fruta, y los que llegaban más tarde eran los que tiraban la fruta al río, y que los lugareños sabían que le iban a tirar, entonces la juntaban, iban a juntarla, ¿no? Pablo, ¿y quiénes viven por todos estos lugares que estamos pasando acá en ambas orillas? Mirá, dependiendo de las épocas han vivido personajes interesantes. Por ejemplo, el que tenía una casa en esta zona era Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, por unos años, pocos años, y dentro de los locales... ¿Guatemalteco? Exactamente. Pero también los locales, Haroldo Conti tuvo su casa sobre el río Gambado, sobre el arroyo Gambado, que hoy es museo municipal. Rodolfo Walsh también tuvo su casa en las islas. Y, por ejemplo, Sul Solar, el pintor, sobre el río Luján. Horacio Butler, también pintor, que particularmente Horacio Butler tenía su taller en la calle Paraguay, en Capital, y venía acá como a despejarse. Nunca pintó acá, pero sin embargo pintaba motivos de acá. Ah, claro, se lo llevaba a la mente. Sí. ¿Y Horacio Quiroga? Horacio Quiroga se fue para el norte, ¿no? Para el lado de Misiones, sí, para esa zona. Bueno, los tres que le llamaban los tres malditos, los tres escritores suicidas, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni y Leopoldo Lugones, que Leopoldo Lugones, un día de mucho calor de verano del 38, tomó la lancha colectiva, una Egea, fue hasta el Tropezón, que era un recreo donde él era habitué,
llevando solamente como equipaje una bolsita de papel con un frasquito adentro. Llegó, lo recibieron los Giudice, que eran los dueños, pidió que lo llamen para la cena, él había llegado a la tarde, se fue a su habitación, que era la número 9, y nunca vino. Entonces los Giudice fueron a ver qué había pasado y lo encontraron tirado. Se envenenó. Y se había envenenado con cianuro y whisky. El Tigre es un lugar mágico, ¿no? Es increíble. Vos imaginate que el delta sigue creciendo. Sí. Continuamente. Sí. Si vos te parás frente a Aeroparque, ves cómo avanzan los juncales desde el norte. Dicen que en el futuro, que probablemente nosotros no veamos, el río de la Plata va a terminar siendo un río común y corriente, ¿no? Con un cauce determinado. Y a mí me dijeron que va a desaparecer la isla Martín García porque va a ser comida o incorporada al delta. Es muy probable. La isla Martín García, que es la más conocida, pero hay otras islas también grandes que van a ser como integradas al territorio, ¿no? Claro. Y sí, hay distintos estudios del avance, ¿no? Porque esto es la formación de la isla es mediante la fijación de los juncales con el limo que corre por la corriente del Paraná o las corrientes más fuertes, ¿no? Vos imaginate que esta es la última parte de algo que viene Pilcomayo, Paraná, desde Brasil ya incluso. Exactamente. Y después Iguazú, Paraguay, Bermejo. El delta tiene 4 secciones. La de Tigre es la primera, que en realidad vendría a ser la última, ¿no? En formación. Pero para que te des una idea, el delta en su totalidad tiene una superficie más o menos como la de Buenos Aires. Como toda la provincia. ¿Como toda la provincia? Sí. Pocos saben que las aguas turbias, vamos a recordar aquí a una gran película argentina que se llama Las aguas bajan turbias, o más románticamente El río color de león, como lo bautizó un poeta, se debe a uno solo de la confluencia de varios ríos, el Pilcomayo, el Bermejo, el Paraguay, el Iguazú, el Paraná, el Uruguay, que confluyen en este embudo que desemboca en el Atlántico. Y de todos ellos es el Bermejo que arrastra el tanino rojizo, que con eso impregna a toda la cuenca y le da ese color tan particular. Pero nuestro Tigre tiene mucha historia. Cerca desemboca el río Reconquista. Por allí pasó Santiago de Liniers para desalojar a los ingleses de Buenos Aires durante las invasiones de 1806. Y en todas las vías de agua navegaron las clases pudientes de principios del siglo XX y los remeros de todos los tiempos. Las clásicas regatas internacionales llevan al Tigre nutrida y calificada concurrencia. Es de lamentar que un día desapacible malogre en parte el lucimiento de las fiestas del remo. Pese a ello, el entusiasmo de los participantes supera los inconvenientes y la jornada depara algunas notas de emoción. Pero eso sí, están los isleros, pero en nada se parece a lo que fue anteriormente. Los inmigrantes que hicieron astilleros, los que venían en sus lanchas para vender la fruta de sus quintas. Ahora se incorporaron también como residentes aquellos que escapan de la gran ciudad de Buenos Aires y que encontraron en el Tigre un remanso permanente o por lo menos un refugio para los fines de semana. Lo que está habitado son las orillas, ¿no? O sea, adentro es como una palangana, porque los terrenos son como deprimidos, sí. Y hay mucho más juncal adentro. En cuanto a los isleños, dependiendo de las épocas, hubo isleños más autóctonos después de las inmigraciones y hoy día
todo mucho más heterogéneo. Hay muchas inmigraciones que vienen de la capital, que vienen de zonas cercanas y que eligieron el Delta porque, bueno, porque es un lugar enormemente lindo, porque geográficamente está bien ubicado, porque queda cerca del centro urbano, digamos, y porque te da de alguna manera una calidad de vida que no te dan otros lugares tan cercanos a Buenos Aires. O sea, tiene sus ventajas, también tiene las desventajas de los inviernos, las crecidas que tienen. Las crecidas son, igualmente el isleño es bastante cauto con estas cosas porque sabe cómo viene y qué hacer en determinadas circunstancias, ¿no? Claro, y veo que las casas tienen todas como palafitos, por ver así. Exactamente. En Chile, ¿no? Es por eso. Claro, porque están en altura, ¿no? Están en altura porque las crecientes son... puede ser una creciente, un repunte, que es lo que llamamos, que es la más chiquita, sí. O puede ser realmente una creciente que dure varios días. Acá llegamos al museo. Ah, mirá, acá está. Museo Casa de Sarmiento. Acá lo tenés, mirá, Mario. No es la casa original, es una réplica. La casa original en la década del 20 estaba en ruinas ya, es una casa de madera que estuvo tiempo abandonada, pero se decidió darle simbólicamente este contexto para que no solo los lugareños, sino los que vienen de visita de otros lugares tengan una referencia fuerte de lo que fue la casa y lo que fue Sarmiento en este lugar. Tenemos en nuestro archivo unas imágenes de cómo era la primitiva casa de Sarmiento antes de que se la protegiera tal como la vemos ahora. Era una típica casa del Delta. ¿Por qué habrá venido al Tigre Sarmiento? Me pregunto. Todas dudas que se encargará de despejar la directora del Museo Sarmiento, Susana Brusoli. Hermoso lugar este. Precioso. Sí, la verdad que es un lugar estratégico el que realmente buscó en su momento Sarmiento para pasar sus días de descanso. Seguramente los árboles estos que rodean al templete, algunos los debe haber plantado él, ¿no? Sí, o sea, todos. No. Tenemos árboles como el timbó pacará, que es un árbol que, o bien las semillas, se la envió su gran amigo José Pose, que estaba en Tucumán, con el que se escribía muchísimo, y a él siempre le pedía distintas especies de árboles y semillas para poblar su isla. Claro. Las casuarinas, que están todas al borde del río, esos son árboles de origen australiano, se usaban mucho en el delta para preservar las costas, se plantaban en doble hilera, porque de esa manera sus raíces se entrecruzaban y sostenían la costa. Acá estamos en el templete. En el templete vidriado que fue ideado por el municipio de Tigre cuando se reinaugura en 1997. Esta fue su casa de descanso y es una réplica. Sí. Realmente contaba con 2 plantas. La altura del terreno hoy no lo permite que haya una construcción y obviamente al estar tan deteriorada solo se optó por recuperar la planta alta, digamos. Sí, pero le pusieron un templete para protegerla. Para protegerla, exactamente. Muy también, curioso. Sí, y mi apreciación es que también llama muchísimo la atención desde el río, ¿no es cierto? Sí, claro. Para que la gente se acerque a conocer. Muy linda la casita. Tiene forma de cruz griega. O sea... Y acompaña todo el recorrido una línea de tiempo de episodios históricos que acompañaron seguramente la vida de Sarmiento. Exactamente, porque en verdad es dar a conocer el protagonismo y el compromiso de Sarmiento con el Delta y mantener su casa para la comunidad isleña, ¿no es cierto? Bueno, tenía linda vista, ¿no? Sobre la Abra Nueva, esta casa está ubicada sobre el arroyo Abra Nueva, actualmente Río Sarmiento, en honor al prócer. Sarmiento. Exactamente. Claro, en homenaje a... hizo mucho Sarmiento por el Delta. Era, ¿no? Totalmente, y es Río Sarmiento y Arroyo de los Reyes, ¿sí?
Fueron 30 hectáreas las que él adquirió en 1855, a estilo de los conquistadores, ¿no? A tiro de carabina. ¿Y esto era su refugio, su lugar de descanso? Su lugar de descanso. ¿Antes de ser presidente, después? O sea, en 1855 antes. Presidente fue entre 1868 y 1874. Claro. Ya en 1855, a la edad de 43 años, fue cuando, si bien él intuía lo que se iba a encontrar en el Delta, tiene la oportunidad de venir el 8 de septiembre de 1855, que ya traía consigo las primeras estacas de mimbre. Sarmiento fue, es y seguirá siendo, sin lugar a dudas, un hombre controversial, vilipendiado por aquellos que hacen un culto del populismo, del pobrismo, del falso nacionalismo. Y la verdad es que fue un hombre inmenso, con una visión progresista de la Argentina muy, pero muy adelantada a su tiempo, y un gran conocedor de casi toda la geografía del país, y a la vez enamorado de este remanso. ¡Ay, qué lindo está! Está muy bien hecho esto, ¿eh? El dormitorio. La única pieza original de la casa es esta cama. Por cierto, como puede observar, lo cortita que es. Claro. ¿Por qué? Sí, no era king size la cama, ¿no? No, bueno, cortitas eran porque dormían sentados. Prácticamente dormían sentados. Prácticamente, ¿no? Sentados, rodeados de muchos almohadones, porque en la época tenían mucho miedo a la muerte. Y es por eso que dormían sentados. La amante. La amante, Aurelia Vélez, hija de Dalmacio Vélez Arce. Claro, el autor del Código Civil, ¿no? Exactamente, ella ofició de secretaria de su padre. Bueno, relación muy comentada con Sarmiento, aunque oculta, ¿no? Totalmente. Dentro de lo que podía. En realidad, él estaba casado con Benita Martínez Pastoriza, mamá de Dominguito. Dominguito, claro. Pero en 1855 la conoce Aurelia y obviamente que era una mujer súper inteligente. Y él era bastante mujeriego, ¿eh? Era, sí, una de las mujeres de Sarmiento, ¿no es cierto? Una. Sí, y bueno, fue la que le armó la campaña a presidente. Un amor hasta la muerte, ¿no es cierto? Sí, una relación que tuvieron hasta la muerte. Remero, bueno, obviamente, ¿cómo no va a haber remeros aquí en el Tigre? Y bueno, pero obviamente tiene que ver con Sarmiento. Fue el que impulsó el remo en Tigre. Ah, sí. Y más dicen que tripuló un bote de regatas y corrió una regata sobre el río Luján. Mirá, no se perdió una. La casa es simple, pero según parece aquí pasó los mejores descansos de su vida este hombre de carácter volcánico, inteligente a más no poder y atrevido y polémico con quien se pusiera delante. Cerca de aquí está la isla Martín García. Allí él, Sarmiento, pretendía llevar el gobierno nacional, así como Alfonsín lo quiso llevar a Viedma, a Carmen de Patagones en la década del 80. Sarmiento pretendía que Argentina cambiara también su nombre y que se llamara Estados Unidos de América del Sur y que se incorporaran al territorio Uruguay y Paraguay. Pero, como bien sabemos, eso no pudo ser. Acá es, otro cuarto de la casa. Sí, están los carapachayos. Él denominaba el Delta Carapachay. Carapachay significa hombre trabajado, cara rústica. Y escribía muchísimo acerca de esta región. Hombre trabajado. Cara rústica. Claro, sería el nativo medio aindiado, supongo, sí. Guaraní o algo. Claro, ahí guaraníes. Los describe muy bien la figura de la carapachaya y del carapachayo. Mimbre, ¿esto también tiene que ver con Sarmiento? Totalmente. ¿O esto identifica al Tigre? El 8 de septiembre de 1855 es cuando él hace su primer viaje de expedición al Delta. Y en aquella época, obviamente, su primer viaje de expedición y ya traía consigo las primeras estacas de mimbre que había recibido de Chile.
Ah, para plantarlas. Exactamente. A él le gustaba plantar árboles, dejar constancia. Bueno, y entre los que iban en ese viaje de expedición y exploración al Delta, iban Carlos Pellegrini, Ángel Crousa, que era el dueño de las tierras donde él planta la primera estaca de mimbre, que está justo en los fondos de esta isla, sobre el arroyo Angostura, que en aquella época ese tramo se llamaba Esperita, y es ahí donde desciende, y ante una multitud planta la primera estaca de mimbre y dice pronuncia unas palabras. Te iba a decir. Si ninguna presencia ha de quedar de mí en estas islas, señores, sean ustedes testigos que hoy, 8 de septiembre, planto con mis manos el primer mimbre que fecundará el limo del Paraná y será el progenitor de millones de su especie y un elemento de riqueza para los que lo cultiven con el amor que yo les tengo. ¿Qué tal? A futuro, un gran amigo de él, un genovés llamado Bartolo, en realidad esta casita que en la que estamos era la que él venía prácticamente a pasar sus días de descanso, pero él había construido 2 ranchos más en este mismo predio, frente al río. Y uno de esos ranchos se lo facilitó a este gran amigo para que, a cambio de eso, él le enseñara a los carapachayos a tejer esta artesanía, que era el único artesano mimbrero. Y este canasto tan particular, forma cónica... Esto se da al hombro, ¿no? Es, claro, o sea, ¿no? Esa forma es en realidad, primero para albergar las frutas que no se... que queden aireadas. Sí. Primero. Segundo, para que son totalmente apilables estos canastos. Sí, es hermoso. Como eran los productores... ¿Y este Bartolo le enseñó a hacer los canastos? A los isleños. Sí. Mirá vos. Y desde entonces una tradición de tigre. Totalmente. Hoy el mimbre es sinónimo de tigre. El puerto de frutos recibe ese nombre gracias a Sarmiento. El remo, gracias a él. Si vemos esas antiguas imágenes de los remeros, debemos pensar que también el deporte le debe mucho, así como, por supuesto, sabemos lo de la educación y el trabajo. Porque cuando llegó Sarmiento al Delta prácticamente no estaba habitado y él quería que la gente sacara los frutos con su esfuerzo a cambio de una vida digna a partir del trabajo. En la época que él llega al Delta, obviamente no habían prácticamente habitantes. Él fue el que impulsó la ley de islas. Sí. Posesión por trabajo. ¿Cómo es eso? O sea, esa ley Sarmiento no la llegó a ver porque se promulgó después de la muerte de Sarmiento. Aquí tenemos esta foto que fue la celebración de la ley de islas, que consistía, obviamente, el que tomaba las tierras en el Delta y las trabajaba, progresaban las mismas, con el tiempo adquirían el título de propiedad. O sea, si hacía méritos, había que trabajar la tierra. Para él, el trabajo del hombre era mucho más valioso que la propia tierra. Qué claro la tenía este hombre. Muy claro. Y se escribía muchísimo con un gran amigo de él, José Pose, que estaba en Tucumán. En Tucumán, sí. Y allí hay unos de los párrafos de las tantas cartas que le escribía. Comenzaba: estoy en el mejor de los mundos posibles. ¿Por este lugar? He pasado un mes en las islas. Uno de los meses más atractivos de mi vida. Levanto mi casita, planto un jardín, navego y vuelvo a mis sueños juveniles. Es probable que me quede por allí si logro, como espero, construirme la residencia más bella que estos lugares puedan proporcionarme. No me sobra dinero para tener auto y casa montada en Buenos Aires. ¿Qué hay en Tucumán que pueda engalanar mi isla en plantas y enredaderas? Mándame semillas, pues otro sistema costaría algo. Y eso entra en el plan evitar gastos siempre que se pueda. Y si pescaras un loro manso y hablador, no haría mala figura. ¿A un loro quería también? 1000 recuerdos a tu mujer e hijos y cuenta con tu amigo Sarmiento. Y aquí que José Pose le responde que con un sobrino de él que viaja a Buenos Aires, con él le va a enviar todo lo que le pide,
Incluso va a quedar maravillado con el loro que le manda, que es lo más hablador que existe. Y discutía con él. Amaba. O sea, Sarmiento y las aves, ¿no es cierto? No sé si observaron que en el templete tenemos un hornero, porque en la casa de Zárate, donde le escribe una carta a mis pajaritos, a Aurelia, y él le dice a Aurelia: principio el muelle que acabo de construir, y veo una obra acabada de arte. Ese era el hornero que estaba... Así en su casa. En su casita. Dicen que cuando vivió aquí, Sarmiento desde su casa veía el perfil de los edificios más altos de esa aldea que era Buenos Aires. Esa era una de las razones de su gusto por el lugar, tener una casa al lado del agua y ver a Buenos Aires a lo lejos. Después, el crecimiento del delta fue tan grande que ahora es todo islas de tierra firme rodeadas de agua.